Según una nota publicada por BBC, Elon Musk, dueño de la red social de Twitter, reveló que la compañía ha perdido la mitad de sus ingresos por publicidad desde que la compró, por 44 mil millones de dólares en octubre del 2022. También dijo que la plataforma no ha experimentado el incremento en ventas que se esperaba. Y bueno, recordemos que Elon Musk despidió alrededor de 7.500 trabajadores de Twitter para ahorrar costos, lo que fue por supuesto muy polémico y tuvo muchas consecuencias también en términos comunicacionales y políticos. Y de hecho, al mismo tiempo que eso está pasando, Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, que es Facebook, y también Instagram, desarrolló Threads, ¿cierto? Que sería hilo en la lógica, ¿cierto? También twitteriana, que ya suma 150 millones de usuarios. Y recordemos que Meta, al ser Facebook y Instagram sobre todo, tiene acceso a 2.000 millones de usuarios. Así que la posibilidad de vincularse una cosa con la otra es, por supuesto, muy fácil. El tema, por ejemplo, la razón por la que yo no me he pasado ya a Threads, es porque Zuckerberg, incluso a quienes tenemos Facebook e Instagram, es conocido por su uso cuestionable de las bases de datos de los usuarios de las redes sociales que le pertenecen. Entonces, es un tema que tiene que ver con ciberseguridad, es un tema que tiene que ver con poder, sobre todo, también recordemos el poder que ha tenido Elon Musk y Facebook para cambiar las lógicas de distintas elecciones políticas en distintos lugares del mundo. Son tremendos, tremendos temas que vamos a conversar con el experto en ciberseguridad y académico de la Universidad de Chile, Andrés Peñailillo. ¿Cómo estás, Andrés? Hola Antonella, muy buenos días. ¿Todo bien? Qué bueno conversar contigo. Bueno, yo hice una pequeña introducción, ¿cierto? Respecto al estado de la cuestión de Twitter versus Threads. Ahora, ojo que hubo un montón de gente que se pasó a Threads muy rápidamente. Esto apareció, gente que estamos enojadas con Elon Musk. A mí me carga Elon Musk, me cae muy, muy mal. Pero ojo que no está activando mucho la red, según estoy viendo. La gente se pasó, pero no está usándola. Entonces, hagamos un primero como un estado de la cuestión. ¿Qué está pasando hoy día en esta pelea entre Threads y Twitter? Sí, bueno, primero desde el punto de vista de usabilidad, como bien comentas tú, Antonella, claro, si bien es cierto, tuvo un boom muy explosivo la red recientemente creada de Threads, que es parte de Instagram y obviamente también es parte de Meta. Eso duró solamente, fue un pequeño pic para que en el fondo los usuarios que querían ver cómo funcionaba esa red social, que entre paréntesis es aparte de Instagram, pero finalmente es parte integral de Instagram también. De hecho, a todos nos Eh, apareció un numerito abajo nuestro perfil de Instagram que es el acceso al perfil de Threads. Exactamente, exactamente. Ni siquiera hay que crearse una nueva cuenta en Threads, sino que basta con vincularla con la cuenta ya de Instagram y ahí empiezan ya algunas consideraciones, por ejemplo, cuando se instala la aplicación Threads, porque es una app distinta, ¿cierto? Empiezan a aparecer algunas cosas que a lo mejor podríamos considerar que Threads tiene su propia política de privacidad que es anexa pero a la vez complementaria a la que tiene Instagram. O sea, toma toda la política de privacidad que tiene Instagram y a su vez agrega algunas otras cosas. Entonces, también es como que está más mezclado incluso que otro tipo de redes sociales que comparten información. Ahora, ahí inmediatamente me nace una pregunta, ¿no? Porque las polémicas que ha tenido Mark Zuckerberg, que incluso lo llevaron a juicio en Europa respecto a la venta de información de los usuarios de Facebook, fue por Facebook. Que yo sepa, y aquí te lo pregunto, no ha habido esas polémicas vinculadas con los datos que se comparten en Instagram, excepto las publicitarias, uno podría decir, ¿no? De que te llega mucha información publicitaria en Instagram. ¿Hay diferencias en la manera en que Meta está administrando los perfiles y la información vinculada con los usuarios de esos perfiles en Facebook, en Instagram y ahora en Threads? Básicamente es como la misma forma de operar que ya comentabas, que es que se sabe, ¿cierto?, que esta información se comparte entre todas las empresas de Meta, que básicamente Facebook, ¿cierto?, Instagram, WhatsApp incluso también, y ahora recientemente Threads. Y debería comentarte que yo leí una noticia ayer, recién,
todavía Threads no puede entrar en Europa. De hecho, todavía no tiene autorización para operar en Europa. Entonces, eso quiere decir, y da cuenta también de que el manejo a lo mejor un poco no claro de los datos personales de información sensible de las personas que están registradas en Threads, ¿cierto? Tiene un poco de contraproducencia en el fondo con las políticas del Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. De hecho, por eso mismo, hasta el día de ayer, como te comentaba, Threads no ha podido entrar y está prohibido todavía en Europa. O sea, no hay cariño por Mark Zuckerberg en Europa, recordémoslo, No. no lo hay, pero no hay cariño en el mundo por Elon Musk. Entonces, Es hay, que, hay, claro, ahí se pone todo en una balanza. Si de hecho, yo creo que muchos de los usuarios que entraron a Threads lo hicieron por un disgusto también con Twitter. Entonces, ahí también entra un poco lo que hemos conversado en otras sesiones anteriores, ¿cierto? Que pasaba un poco lo que pasa con WhatsApp. También cuando hubo esta polémica con los términos y condiciones de privacidad de WhatsApp, ¿cierto? Mucha gente se pasó a Telegram, sí. siendo que Telegram, ¿cierto?, no es tan utilizado y no es tan masivo como WhatsApp. Y finalmente los usuarios quedaron ahí en Telegram. Yo en lo personal ocupo harto Telegram. Pero claro, el boom es por un momento y después los usuarios como que vuelven de nuevo a WhatsApp, en este caso, que igual se flexibilizaron un poco, ¿cierto?, los términos y condiciones de privacidad de WhatsApp en su momento. Ahora, también esa especie como de disgusto que tenemos los usuarios y que cambiamos, claro, es un gesto político decir no me gusta la manera en que tú estás llevando mis asuntos, digámoslo, porque son asuntos propios, me voy con la competencia, pero el problema con la competencia tiene que ver, como tú decías en el caso de Threads, con uno, usabilidad. ¿Cachai? Y segundo, y para mí ese es el gran tema, a pesar de que soy muy usuaria de Instagram, mucho más que de Twitter, de la venta no solamente de mi información, sino del uso político de esa venta de información. Y ahí yo no sé quién es peor realmente, Andrés, no sé qué opinas tú, si Elon Musk o Mark Zuckerberg. ¿Cuál de los dos es peor? Son los dos muy malos. Sí, o sea, en el fondo, en cuanto a recopilación de datos, los dos son bien estrictos en el sentido de que pide mucha información para que el usuario pueda utilizar la aplicación. De hecho, en Threads, si tú lo puedes ver, después de hacer el ejercicio, o las personas que nos están escuchando, hacer el ejercicio, por ejemplo, si ocupan Android, pueden ingresar a Google Play Store, y si ocupan iPhone también pueden ingresar a la plataforma para descarga de aplicaciones. Antes de descargar la aplicación, aparece toda la información que va a recopilar la aplicación y aparecen, por supuesto, datos personales, ¿cierto? Y aparece información sensible. Y esta información sensible, ¿cierto? Recordemos que para Chile, por lo menos, y también para la Unión Europea, incluye datos raciales, datos étnicos, orientaciones sexuales, ¿cierto? Información incluso sobre embarazo, parto, información de salud, discapacidad, creencias religiosas, etcétera. Entonces, estamos hablando de un montón de información que no solamente tiene relación con mi nombre o con mi cuenta de correo, sino que es incluso información que podría ser utilizada, ¿cierto? O mal utilizada en algún momento. O sea, es que como están las cosas, y no sé si yo he visto demasiado Black Mirror, ¿no? Pero inmediatamente pensé en la geolocalización. Sí, claro. O sea, imagínate esta escena, ¿no? Y qué horror que suene a ciencia ficción, pero al mismo tiempo está a la vuelta de la esquina con el advenimiento de los neofascismos, donde, no sé, a través de la compra de datos, por ejemplo, los grupos neofascistas pueden saber dónde está toda la gente homosexual. Exacto. Listo, sabemos dónde están. Eso es, o todas las feministas, digamos, ¿no? Todas las disidencias, todas las personas de izquierda, o sea, es como, es muy, muy, muy peligroso. Y eso está disponible. Ahora, respecto a eso, uno se pregunta, y aquí es como conversación que hemos tenido antes con Andrés Peña y Lillo, ¿no? Apocalípticos integrados. Porque uno dice, bueno, yo ya estoy en Instagram. Entonces, como Meta ya tiene toda mi información. ¿Da lo mismo que me meta a Threads? No da lo mismo, porque como te comentaba, ¿cierto? Threads tiene su propia política de privacidad reducida. Entonces, hasta el momento, por lo menos se desconoce, ¿cierto? De forma pública, cuál va a ser el destino de la utilización de esa información adicional que requiere de Instagram. Ahora, si compartiera toda la política de privacidad de Instagram, ¿cierto? Sin ninguna coma o sin ninguna palabra más, a lo mejor como que uno diría, ya claro, ya si ya están los Ya datos, fue, ya, pues, estoy ya entregada. fue, ya estoy en Instagram, ya estoy listo, pero como no se sabe todavía qué va a pasar con esa información, también como que queda la duda. Ahora, por lo que yo estuve investigando también de Threads, va a formar parte de una integración con otras plataformas.
por ejemplo, con Mastodon y con otras plataformas que, si bien es cierto, maneja de mejor forma, ¿cierto?, los datos personales, también podría haber traspaso de información entre uno y otro. Entonces, no se sabe muy bien el alcance para dónde va todavía la plataforma Threads, que es bastante nueva. Conversamos con Andrés Peñailillo, experto en ciberseguridad, docente de posgrado de la Universidad de Chile y quien nos ayuda a mapear un poco lo que está pasando. Ahora, no es casual, o sea, cuando hablamos de redes sociales, no solamente estamos hablando de algo que ocupa muchísimo tiempo de nuestras vidas, ¿no? Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que mi teléfono me dice cuánta cantidad de tiempo yo estoy en redes sociales y es siempre muy escalofriante. A pesar de todo lo que yo leo, estoy muchísimo en redes sociales y eso me inquieta. Me digo a mí misma que es parte del trabajo, pero de todas maneras ahí estamos, ¿no? Pero eso también tiene consecuencias y ahí yo te pregunto más bien por el mapeo del poder, ¿no, Andrés? Porque al tener toda esta información, y comentamos acá en la radio, ¿no? Hay un par de documentales en Netflix, otra plataforma, ¿no? Que también tiene un montón de información y un algoritmo bastante inquietante. Hay un par de documentales bien explícitos respecto a el lugar que han ocupado la información sacada de redes sociales, especialmente de Facebook, para hacer peso en la mirada política de las personas y cómo a partir de el targeting, ¿no? De efectivamente saber cuáles son los gustos y características de un usuario, enviarle a ese usuario en particular cierto tipo de información que va a argumentar su mirada política. No necesariamente cambiarla, pero argumentarla. Y eso lo que hemos sabido hasta ahora y los estudios que se han hecho es que lo que empieza a hacer es a radicalizar. Y uno podría decir que quizás parte de la radicalización política que hemos vivido en el mundo, no solamente en Chile, en los últimos años tiene que ver con el uso de redes sociales, ¿no? Entonces, preguntarte si este nuevo panorama, que no es tan nuevo, pero que efectivamente tiene este nuevo actor que es Threads, aunque venga de Meta, que es Mark Zuckerberg, podría tener también efectos políticos en esa lógica. Claro, ya sabemos que la historia detrás de Meta, ¿cierto? Es una historia de pago de multas por incumplimiento de regulaciones, ¿cierto? De protección de datos personales y sobre todo lo que comentábamos recién respecto de datos sensibles de las personas que muchas veces tienen que ver con la conducta ideológica o conducta de orientación sexual, ¿cierto? O conducta de salud también podría traer un montón de problemas si es que se mal utilizan. Ahora, una cosa que hemos conversado siempre es que la empresa que recopila esa información la mal utilice, pero como también le ha pasado muchas veces a Meta, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando esa información se filtra? ¿Qué pasa cuando esa información llega a dar a manos de alguien que la va a mal utilizar o llega a dar a manos de otra empresa que la utiliza de otra forma, ¿cierto? Que también hay un documental por ahí en Netflix que da cuenta sobre eso. Entonces aquí empiezan un poquito los problemas y toda la historia que ha habido detrás de todo el manejo de datos de Meta, que por supuesto que es muy complejo, sobre todo cuando hablamos de datos de conducta humana principalmente. Uh-huh. Ahora, para que la gente no se nos pierda, ¿no? Hay 3 documentales en Netflix que hablan sobre esto. Uno es el Dilemas de las redes, para ahí si lo quieren mirar y sea todavía más inquietante. También está esto, yo no lo he visto, ¿no? Que se llama Don't Fuck with Cats, que persigue ahí un asesino de gatos. Asesino de gatos, sí. Sí, también está el estafador de Tinder, que también tiene que ver con uso de redes sociales, pero hay otro que no me acuerdo cómo se llama, que es como, es todo falso, algo así, ¿cierto? ¿Es all fake o Sí, algo así? sí. No recuerdo el nombre en este momento, pero era algo así, sí. Vamos a buscarlo. Estamos conversando con Andrés Peñailillo, experto en ciberseguridad y docente de posgrado de la Universidad de Chile. Andrés, dado este panorama, ¿cuáles son las recomendaciones para los usuarios y usuarias? Bueno, son por lo general las mismas de siempre, ¿cierto? Cada vez que alguien vaya a utilizar una nueva red social o cualquier aplicación, ¿cierto? La recomendación es que se lean bien cuáles son los términos y condiciones de uso de los datos personales, cuáles son los permisos que se le va a dar a la aplicación. Porque yo por lo general cuando hago clases siempre digo que existía antiguamente una aplicación que era una linterna en el celular y pedía acceso a la libreta de contactos. No sabes para qué una aplicación que prende una ampolleta o un LED en el teléfono quiere acceso a la libreta de contactos, ¿cierto? Entonces, siempre hay que tener mucho ojo con, cada vez que yo me voy a registrar en una aplicación, me aparece un botón, usted acepta los términos y condiciones de privacidad o los términos y condiciones de uso de esta plataforma, tratar de tomarse el tiempo, a lo mejor con la premura, ¿cierto? De entrada a red social, uno por lo general pincha ahí el checkbox y entra nomás, pero Pero tratar de nos pasa tomarse con el las tiempo cookies. antes de leerlo.
O sea, a mí Claro, me acaba de pasar en esta conversación mientras estoy conversando contigo, buscando cómo se llamaban los documentales esto, y me entré a 2 sitios y los 2 sitios me pidieron acceder a cookies, y en este apuro de yo buscar cómo se llamaba, por supuesto le puse que sí, en el computador de la radio están todas las cookies. sí, 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 exacto. De hecho, la app también pide acceso y tiene acceso a todo el registro de navegación. Estamos hablando de Threads. Va a tener Ujú. acceso al registro de navegación. Por lo tanto, si yo busco algo en el navegador de Google, el navegador que tenga el celular, ¿cierto? Threads va a poder tener acceso a estas cookies y va a saber de alguna manera qué anduve buscando, qué anduve mirando, etcétera. Por supuesto, entonces si yo estoy en el buscador, no sé, buscando viajes, ¿cierto? Luego usted no se sorprenda, porque aparece ahí en la publicidad de su red social favorita todos estos productos asociados, ¿cierto? A viajes. Ahora dijiste algo, Andrés, que no quiero dejarte ir sin que lo volvamos sobre eso, ¿no? Y que tiene que ver, claro, unas son las medidas que uno puede tomar de manera personal y la verdad, de nuevo, apocalípticos integrados. Yo me estoy como entregada diciendo, ya, ok, ya ahí tienen mi información, chao. Porque participo, uso redes sociales, ¿no? Luego, también tú hablabas de que no podemos saber si estos información que se tiene de los usuarios se filtra o se vende y luego se mal usa. ¿Cuál es el estado de la cuestión en términos de legalidad internacional para el uso de información que viene desde las redes sociales? Esa es una muy buena pregunta a la que me gustaría tener una muy buena respuesta, pero lamentablemente es poco. Lo que se conoce respecto de reglamento o de acuerdos internacionales, ¿cierto? Es el convenio de Budapest. Ahora, el convenio de Budapest es un convenio que se suscribió también en el contexto de la Unión Europea, que es básicamente que los países que adscriben este convenio facilitan un poco, ¿cierto? La toma de evidencias o la entrega de información ante alguna filtración. Vale decir, si ocurre un delito, por ejemplo, en un país y ese país pertenece al convenio de Budapest, todos los países que forman parte de ese convenio, ¿cierto?, tienen que colaborar y tienen que apoyar en el fondo para la consecución de ese delito. Pero de forma internacional, claro, como las redes, ¿cierto?, son un poco abstractas de los límites físicos, ¿cierto?, de cada país. Obviamente no me va a aplicar la ley de protección de datos personales que rige en Chile, ¿cierto? Si mis datos están en un servidor en Estados Unidos o en otro país. Entonces, la única herramienta que tenemos actualmente, como te comentaba, es este convenio voluntario al que adscriben los países, que es el convenio de Budapest. Mm. Pero ¿sabes qué me pasa? Que te escucho y ahí eso da para otra entrevista, Andrés. Estoy pensando en Rusia, ¿cierto? Y lo que está pasando ahí en términos de redes sociales y de fake news y cuál es la imagen que se está generando a partir de un lado y de otro, a partir de la información limitada que se tiene. Eso es lo que pienso desde ahí. Inmediatamente, pum, y segundo ejemplo, China. ¿Cierto? Lo que pasa con... Yo tengo una amiga china que conocí en Estados Unidos y que de la que tenemos este grupo, que fue este programa en Estados Unidos, y ella no está en el grupo porque en China no hay WhatsApp y solo usa Facebook cuando sale de China, ¿no? Que por supuesto no hace tanto. Entonces, es muy fuerte pensar que estas cosas que son globales están, no sé si resueltas, no es la palabra, están tratadas de otras maneras en otros territorios además fundamentales para la seguridad como China y Rusia. Entonces, ¿qué diría James Bond? O qué diría Q, más bien, más que James Bond al respecto de esto, ¿no? Andrés Peñailillo, experto en ciberseguridad, docente de posgrado de la Universidad de Chile, muchas gracias por tu disposición siempre con Radio Universidad de Chile, querido. Muchas gracias a ti, Antonella. Un gusto siempre conversar contigo y plantear estos temas en el fondo que les sirva a los auditores, ¿cierto?, de cómo proteger un poco más su información privada y su información personal. Ahora, te informo que nos quedamos más tranquilos, quedamos más informados. Más informados y un poco bueno, más preocupados, probablemente. yo creo que sí. Pero bueno, nos vamos con esa preocupación, ¿no? Yo vuelvo a las 5 a hacer Radiópolis, nos encontramos entonces y mañana a las 10 tenemos un nuevo semáforo. Que estén muy bien. Chao.